escuchar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 12 de octubre del 2025. Ahora sí. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando de Palestina, tema muy importante y necesario, los anuncios del alto al fuego y una posible solución. Sin embargo, bueno, con mucha incertidumbre este tema y mucha desconfianza de lo que significa el sionismo y el imperialismo, y el marco de una solidaridad mundial impresionante, ¿no? Grandes movilizaciones de las que Bolivia no estuvo exenta. Después conversaremos sobre Perú, país vecino, está en una situación de terrible crisis política, se destituyó a la dictadora Boluarte y bueno, nombran otro neoliberal de derecha, ¿no? Pero bueno, hay una situación de movilización muy importante del pueblo peruano. En Ecuador, de forma similar, grandes movilizaciones contra un gasolinazo, contra los ataques a los pueblos indígenas, el enfrentamiento muy fuerte del pueblo trabajador ecuatoriano contra el gobierno de Noboa. Hablaremos brevemente de estos puntos y en el tema nacional tenemos, bueno, un pequeño balance haremos del Congreso de la COP que se realizó en Cobija, y hay nueva dirección, salió Guarachi finalmente, pero bueno, hay varias cosas que conversar un poco sobre el Congreso de la COP, y bueno, tenemos un pequeño balance, un pequeño informe de esto, y después el tema, bueno, necesario a una semana de las elecciones, de la segunda vuelta, nuestro posicionamiento por el voto nulo y blanco frente a estas elecciones y un poco comentar lo que fue sucediendo este último tiempo. Entonces, bueno, de esta forma comenzamos Radio Rebelión y bueno, vamos a conversar de Palestina. Tienes la palabra, Miguel. Bueno, los hechos nuevos son conversaciones de paz, así le llama, planteada por Trump, que dijo eh, que Israel debería retirarse de Gaza, que se debían liberar los rehenes, que son 20 israelitas que están en Gaza, y llegar a acuerdos de paz. Incluso habló de que tendrían que desarmarse los soldados de Hamas e intervenir en el país otros, en Gaza, mejor dicho, otros sectores, otros países, países árabes, y además comandados por él. Bueno, todo esto todavía no está acordado, pero sí hay un primer acuerdo de cese del fuego. Israel bombardeó hasta ayer. Y ahora, bueno, supuestamente cese del fuego, intercambio de rehenes, se van a liberar mañana, dicen, los 20 presos de Israel que están en Gaza, y también Israel va a liberar algunos presos. Israel tiene 11.000 palestinos presos, de los cuales varios miles son menores de edad y también varios miles sin ningún cargo concreto. Bueno, Israel va a liberar presos, no se sabe cuántos, habló de 1.500 en un momento dado, pero claro, comparando con los 20 que tiene Hamas
más o menos ridículo. Pero bueno, concretamente empezó un cese del fuego y empezaron a ver palestinos, sobre todo del norte, a sus casas, eh, casas que están destruidas, que fueron bombardeadas. Los palestinos en estos 2 años, los palestinos de Gaza, en promedio, ha salido una estadística recién, tuvieron que desplazarse 6 veces del lugar donde vivían. Es decir, irse para un lado, irse para el otro, irse para el otro, irse a carpas, irse 6 veces promedio, algunos más. Entonces, ahora están volviendo muchos, tratando de recuperar sus casas, que como digo, están derrumbadas, destruidas, bombardeadas. Gran parte de Palestina está destruido. Eh, Israel en el último tiempo estaba bombardeando la ciudad de Gaza, que es la ciudad principal, que tenía 1 millón de habitantes. Bueno, no se sabe bien qué va a pasar. Mañana siguen las negociaciones. Como dije, Trump dice, bueno, Hamas tiene que desarmarse. Bueno, todo es muy tramposo. Ahora, en primer lugar, tiene que ver con la inmensa solidaridad mundial que hizo cambiar de discurso a Trump, y hasta Netanyahu tiene que decir que él está ahora por el cese del fuego. Esto generó un lío interno en el gobierno. Hubo ministros que dijeron, no, no, de ninguna manera, ningún cese del fuego, hay que terminar con Hamas, hay que terminar. eh, pero Netanyahu, claro, tiene que hacerle algún caso a Trump porque si no, de ahí recibe las armas. Ahora, el hecho mundial es la inmensa solidaridad, una expresión muy importante que aumentó la solidaridad mundial fue la flotilla llamada Flotilla de la Libertad, que nunca pudo llegar como tal a ingresar en Gaza ayuda, como decía, como propusieron. Igual eso más o menos se sabía. Israel los detuvo a todos, los mantuvo presos una semana y después los fue liberando. Hay solamente una mujer española que sigue presa. Dicen que mordió a un soldado de Israel. Una cosa media ridícula. Pero bueno, eh, la mayoría de los 600 que fueron apresados por Israel fueron liberados. Pero además, esta flotilla tuvo un efecto impresionante en Europa, en el norte de África y en general en el mundo. En primer lugar, hubo 2 huelgas generales en Italia, 2 huelgas generales en solidaridad con Palestina y también con la flotilla, en contra del ataque a la flotilla de la libertad. Que como dije fueron, bueno, 44, gente de 44 naciones, fueron unos 50 barcos, pequeños barcos, y eso tuvo un efecto impresionante, porque la gente que se movilizó en todas partes en solidaridad con Palestina y la flotilla fue enorme. Y ahora esa movilización continúa. Ayer hubo una movilización en Londres, que ya había habido otras, pero esta vez se habla de más o menos 500.000 personas. Y esto no es un invento, digamos, es con la prolijidad numérica que tienen los ingleses, los británicos, ¿no? Es decir, son 500.000 personas, otros dicen centenares de miles. Bueno, fue gigante la movilización, gigante. Pese a que el gobierno de Londres, de Gran Bretaña, había dicho que no podían marchar porque si no se iban a generar conflictos con sectores israelitas.
bueno, no amenazó hasta con encarcelar, no pudo detenerlos. Bueno, así esto se viene repitiendo en distintos países de Europa, estas marchas, en el norte de África, eh, y por supuesto, después mencionaremos un poco también en los países latinoamericanos, incluyendo Bolivia. Este, bueno, esto entonces, el cese de fuego todavía es confuso, no se sabe qué va a pasar. Es tramposo porque, como dije, Trump pretende desarmar a Hamas, que eso es la organización que está defendiendo al pueblo de Gaza, y hacer intervenir a países árabes que llegaron a acuerdos con él para tratar de controlar Gaza de otra manera. Entonces, este conflicto no se acaba aunque haya un acuerdo de paz ahora, el conflicto va a seguir porque Israel, desde hace 77 años, viene atacando todos los países vecinos. Es decir, no es nada más que los 2 años que pasaron en Gaza, que fueron terribles. Ahora, en lo inmediato, como digo, si de verdad Israel deja de atacar, bombardear y masacrar gente en Gaza, por supuesto es un alivio para la población de Gaza, que lleva 67.000 muertos contados por el gobierno de Gaza, pero además se calcula que hay 20 o 30.000 más bajo escombros, que no se sabe. Entonces, este desastre, estamos hablando de una población de 2 millones de habitantes, eh, se detendría un poco, por lo menos. No quiere decir que Israel no pueda volver a atacar. Israel ya atacó varias veces Hamas y aparte viene, como dije, hace 77 años atacando al pueblo palestino que lo echó de su tierra. Por eso no es que esto sea la solución, pero evidentemente es un alivio para el pueblo de Gaza y es un triunfo, puede ser un triunfo de esta enorme movilización mundial. Obligar a Israel a retirarse, aunque sea de Gaza, porque no se habla tampoco de Cisjordania, que es el otro territorio palestino ocupado no todo, pero la mayor parte, una buena parte por Israel. Entonces, veremos qué pasa en el futuro. Eh, Esta solidaridad mundial hay que mantenerla. Como dije ayer, volvieron a marchar en Londres y gigante la movilización porque dicen no hay soluciones, decía la gente. No hay soluciones de verdad hasta que no se acabe el Estado de Israel. Y así es. Por eso eh, cada vez más gente, cada vez más sectores, no solamente se movilizan en solidaridad contra el genocidio en Gaza, sino contra el Estado sionista genocida. Empieza a ser consciente en toda la humanidad que es un Estado creado, no es tradicional ni nada, creado con algunos migrantes que llegaban de otro lado, pero creado por el imperialismo para dominar Medio Oriente. Así fue creado Israel. Entonces, esta lucha obviamente va a seguir. Para nosotros la solidaridad se ha fortalecido también en Bolivia. Fueron marchas grandes este martes prácticamente en todas las ciudades de Bolivia, incluyendo, eh, después lo comentará el compañero Humberto que estuvo en el Congreso en Cobija, delegados, gente que iba al Congreso, también marcharon en solidaridad con Palestina. Entonces, esta solidaridad mundial tiene muchísima importancia, mantenerla. El apoyo al pueblo palestino que resiste este genocidio que ya viene de hace mucho, como digo. Y bueno, por otro lado, que esto no terminó, pero es positivo que se haya obligado, que esta movilización mundial
haya logrado que Israel por lo menos deje de bombardear y esté diciendo que se va a retirar. Veremos hasta qué punto se cumple eso o no se cumple, pero tiene que ver con eso. Es decir, el mismo Trump en Estados Unidos, también hubo manifestaciones importantes, hay una población que ya eh, es mayoritariamente solidaria con Palestina. Hay un hecho simbólico que es próximas elecciones en Nueva York, el candidato demócrata, que es un joven, dice que es solidario con Palestina. Puede ser verdad o no verdad, porque el Partido Demócrata tampoco es un partido, es el partido que estuvo antes y que también eh, atacó al pueblo palestino. Pero independientemente de eso, este candidato puede ser para ganar votos, digamos, ¿no? Pero bueno, dice que es solidario con Palestina y probablemente gane las elecciones en Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos. Bueno, esta es la situación. Como dije, bueno, aquí en Bolivia hubo marchas en todas las ciudades, marchas importantes, y es muy importante mantener esto. Mantener esto, la consigna que manejamos, que es de los palestinos también, por Palestina libre del río hasta el mar, es decir, recuperar Palestina, recuperar el país que fue ocupado, pisoteado, atacado genocidamente por los sionistas, apoyados por Estados Unidos, por Europa, etcétera, pero sobre todo por Estados Unidos. Esto quería señalar y mantendremos, claro, la solidaridad, la coordinación para seguir las movilizaciones. Veremos ahora qué pasa en esta negociación de mañana. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como dices, ¿no? Hay que ver en qué queda esta situación, pero recalcando, ¿no? El tema es de que si bien es un respiro y se tiene que festejar, y lo han festejado también en Gaza, volver a sus tierras, a sus casas destruidas, bueno, y muestras de alegría y festejo, ¿no? En general, como una, o sea, se siente como una victoria, ¿no? El hecho de que no haya podido continuar Israel con su política de exterminio, ¿no? Y que no los hayan desplazado totalmente, ¿no? Sin embargo, obviamente es en el marco de que continúa existiendo Israel y continúa la política de genocidio, ¿no? De limpieza étnica, cerco, el intento de desarmar a la resistencia. Entonces, bueno, la solidaridad internacional tiene que seguir, ¿no? Tenemos que seguir rechazando totalmente a Israel, rompiendo todo tipo de relaciones con Israel y haciendo un cerco en general para lograr asfixiar y terminar destruyendo a Israel, ¿no? Entonces, bueno, la lucha va a continuar y bueno, como tú decías, ¿no? Acá en Bolivia hubo grandes movilizaciones, realmente me parece eh, admirable, ¿no? Bueno, lo que se hizo, sobre todo en el eje troncal, hubieron movilizaciones muy importantes y acciones en otros departamentos, ¿no? En La Paz fue una movilización muy fuerte que fue rumbo a la embajada, salió una movilización en Santa Cruz que también fue notoria, ¿no? Que se notó bastante, que fue muy importante, en Cochabamba de la misma forma eh, realmente, bueno, saludar a todas las compañeras y compañeros que participaron de estas acciones. Y bueno, y además en Samaipata hubo una acción en un territorio, una provincia, ¿no? Chuquisaca, Tarija, bueno, lo que hicimos nosotros en Cobija, además del Congreso de la COP. El Congreso de la COP finalmente, bueno, a instancias, la propuesta que se llevó como coordinadora, finalmente sacó una resolución en apoyo a Palestina, repudiando a Israel y planteando que la Central Obrera Boliviana también va a ser parte de las acciones en solidaridad con Palestina, ¿no? Algo muy importante, una resolución aprobada en el ampliado al grito de Viva Palestina Libre, ¿no? Además hicimos un pequeño acto igual en Cobija, expresando nuestra solidaridad con el pueblo palestino, algunos delegados al Congreso justamente. Entonces fue muy importante, ¿no? El 7 de octubre se sintió realmente en Bolivia con mucha fuerza y fuimos parte de esta gran jornada de movilizaciones a nivel mundial, ¿no? Donde realmente en todos los países del mundo hubo grandes expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y es una lucha que continúa, ¿no? Y seguiremos en esto hasta, como tú decías, ¿no? Hasta que Palestina sea libre, desde el río hasta el mar
y bueno, se siente cada vez más fuerte la posibilidad de derrotar al sionismo y que realmente se triunfe en esta lucha, ¿no? Seguimos en esto y van a seguir las acciones y las movilizaciones en apoyo a Palestina. Acerquémonos un poco entonces todavía en el panorama internacional, veamos lo que sucede en los hermanos países de Perú y Ecuador. Miguel, coméntanos la situación de Perú, por favor. Sí, bueno, Perú la sacaron a la presidenta Dina Boluarte, que ya estaba hace casi 2 años, un poco menos, eh, que estaba entendida con toda la derecha peruana que controla el Parlamento. Una gran movilización popular, juvenil. Hay debilidad de las organizaciones, pero ahora apareció una inmensa movilización juvenil. Hablan de la generación Z, que es algo que se utilizó en Nepal hace un par de meses, en las movilizaciones de Nepal que quisieron caer al gobierno, un país bien lejano y con poco contacto con Perú. Pero evidentemente por las redes los jóvenes se enteran de lo que pasa en otros países y bueno, salieron también los jóvenes, generación Z, se habla de la generación después de nacido después del 97. Es decir, jóvenes de menos de 30 años. eh, y esta movilización fue tan grande que terminaron destituyendo del Parlamento a Dina Boluarte. Una de las protestas, había varias, ¿no? Pero en general son medidas antipopulares que estaba tomando la... Y ahora un cambio en la ley jubilatoria que descuentan mucho más para jubilación en los salarios. Entonces, concretamente es una baja de salario. Eh, Contra esto fue la rebelión inicialmente. Pero claro, la gran parte de los manifestantes decían, no queremos más este gobierno, no queremos más gobierno de derecha. Bueno, la reemplazaron a Dina Boluarte por un tal José Geri, que es alguien más joven, pero primero era medio desconocido por la población, es diputado, y ahora apareció que está acusado de delito contra una violación de mujer, de robar, de estafador. Bueno, más allá que sea cierto o no, aparecieron todo tipo de acusaciones contra él y ya está totalmente desprestigiado, ya está programado nuevas movilizaciones, dice que tiene que salir, que tiene que irse, dice la generación Z, que van a salir ahora de vuelta eh, en estos días, el miércoles creo, para también expulsarlo. Evidentemente es una crisis muy grande de Perú, que tampoco hay por ahora una alternativa, digamos, popular, organizada, que diga, bueno, tenemos necesidad de este gobierno, pero evidentemente el repudio popular es muy grande y hablan los jóvenes que salen y los manifestantes en general contra toda la derecha y dicen, no solamente queremos que se vaya, la consigna es que se vayan todos, que se vayan todos significa también el Congreso. Bueno, es una rebelión popular muy importante que continúa. Ahora se está diciendo que puede ser que lo destituyan a Algerí, este nuevo, y le pongan a otro que no sea tan cuestionado. Eh, va a haber elecciones en abril del año que viene. Bueno, es una gran crisis política, no se sabe qué va a pasar, pero como digo, el pueblo peruano está cada vez más
indignado con estos gobiernos de la derecha peruana. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, realmente es un caos político, ¿no? Pero fue tan tal la crisis política que terminaron la misma gente que la apoyaba, ¿no? Sus centros de poder de Boluarte, ahora la echan, ¿no? Y nadie quiere saber nada de él. Y se agarran otro que es parecido, ¿no? Eh, bueno, todo el apoyo a la lucha del pueblo peruano, continuaban las movilizaciones, hay que ver cómo toman realmente este cambio de gobierno, pero en general todo el respaldo y todo el apoyo, todo el apoyo al pueblo peruano en su lucha en general contra todo el régimen, ¿no? Todo el régimen Eh, capitalista, asesino y ajustador, ¿no? Que está luchando, bueno, que trata de ajustar de una u otra forma al pueblo peruano y la lucha que hay y resistencia del pueblo peruano en contra de ellos. Hablemos ahora de Ecuador entonces, ¿no, Miguel? sí, en Ecuador, bueno, parecido, aunque la movilización es más centrada en los pueblos indígenas, eh, y la razón que desató las grandes movilizaciones contra el, el nuevo presidente Noboa es justamente también un ajuste económico antipopular, concretamente el aumento de la gasolina al doble aproximadamente. Y esto generó inmediatamente eh, también grandes movilizaciones, en especial de los pueblos indígenas. Ya se sabe que el aumento de la gasolina ocasiona aumento de todo. No es, eso ya lo vimos lo vimos y vamos a volver a ver seguramente en Bolivia. Es un tema grave, y castiga al pueblo oprimido, ¿no es cierto? Bueno, acá salieron más que nada los indígenas a la vanguardia, pero también están saliendo otros sectores y están diciendo que se vaya el Noboa, el presidente. Este, es decir, en cierta manera se parece a lo de Perú cuando querían sacarla y la sacaron a Dina Boluarte, por más que la haya destituido el Congreso, pero fue por la movilización, ¿no es cierto?, que querían que se fuera. Y ahora está pasando en Ecuador, eh, también contra este gobierno que está aplicando ajustes antipopulares, y entonces, bueno, es una movilización muy importante que también todos dicen que que va a continuar, este, pese a medidas represivas, pese a amenazas, pero eh, la gente sigue saliendo. Entonces, es otro hecho muy importante de estas rebeliones populares que está habiendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Bastante cortito en este caso lo de Ecuador, ¿no? Bueno, pero como dices, ¿no? Son movilizaciones impresionantes, están tomando distintas ciudades, bueno, las movilizaciones, ¿no? Y todo en contra de las políticas neoliberales, ¿no? Aquí me parece muy importante resaltar que justamente son ese tipo de políticas las que quieren aplicar acá, ¿no? Son Claro, políticas de hambre para el pueblo y donde siguen ganando mucho, ¿no? Grandes beneficios, las transnacionales, los grandes empresarios, mientras que el pueblo pasa hambre, ¿no? Esas son las promesas electorales que tenemos en el país, que en un momento hablaremos de eso. Pero es muy importante ver estas movilizaciones en Perú y en Ecuador, dos países hermanos con los que tenemos muchos parecidos, bueno, culturales, históricos, etcétera, y que, bueno, justamente hoy en día ellos se están movilizando contra las políticas que en cierta forma ya se han venido aplicando en nuestro país, bajo el manto del MAS, de Arce, etcétera, a nombre de, entre comillas, una izquierda supuestamente, pero que en los hechos están aplicando la misma política neoliberal que aplica la derecha más rancia, ¿no? En Ecuador, con Noboa, o Boluarte, ¿no? Una tipa que ingresó al poder empezando y matando gente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos depara en el país y tenemos que ver un poco
esa tendencia, la necesidad de movilizarnos, la necesidad de defender nuestros derechos en las calles, ¿no? Esa es una cuestión muy importante para pensarlo de cara a la situación que se vive en el país. Bien, pasemos al tema nacional, ¿no? Sí, sí, Bueno, del 6 al 10 de octubre se realizó el Congreso de la Central Obrera Boliviana en Cobija, Pando. Bueno, pude asistir a este importante congreso. Mm, Me parece interesante recalcar, bueno, algunos hechos anecdóticos, ¿no? Como el hecho de que se haya cumplido la fecha de realización, finalmente se cerró el 10 de octubre, ni siquiera muy tarde, como en otros congresos que solían trabajarse hasta el amanecer, varios días, etcétera. En este congreso más bien fueron trabajos, fue un trabajo un poco veloz, si se quiere, y sin mucha discusión, ¿no? Eso me parece anecdótico, pero además me parece que refleja un poco el carácter de nuestra central obrera boliviana, ¿no? Está saliendo la COP de un periodo muy oscuro, muy triste de su historia, lo que fue la dirigencia de Huarachi. Bueno, pero Huarachi es una persona más, ¿no? Fue toda la estructura, toda la forma de trabajar que se impuso con Huarachi y básicamente es la forma de trabajar que impuso el MAS, ¿no? Desde Evo Morales y que continuó con Arce, con el breve periodo de años ahí, ¿no? Una forma de trabajo, un mecanismo muy burocrático, ¿no? Donde las direcciones mandan y las bases tienen que obedecer, básicamente, ¿no? Y eso genera, bueno, mucho desgaste y poco interés en las bases, ¿no? Recalco esto porque en general este congreso se dio un poco de esa forma, sin grandes discusiones. En la comisión política no hubo muchas discusiones. La aprobación del informe de Huarachi no se permitió prácticamente el uso de la palabra y prácticamente después del informe se pasó a la votación, ¿no? Sin que haya habido ningún derecho a réplicas, discusiones, nadie que pueda opinar en contra del informe de lo que presentó Huarachi, ¿no? Entonces, bueno, fue de esa forma en general la dinámica más general del Congreso donde básicamente se cumplieron con presentar los distintos informes, los distintos documentos, dar lectura y pasar prácticamente sin discusión a las votaciones, ¿no? O con la más mínima discusión. La única excepción que se podría considerar fue en la comisión orgánica, donde ahí sí hubo discusión por el tema de que había bueno, hubo mucho paralelismo sindical, hubo varias organizaciones que no fueron reconocidas, que están exigiendo su reconocimiento. Bueno, esto de paralelismo, organizaciones que estaban divididas, ¿no? Distintos sindicatos que tenían dos direcciones y que estaban en disputa ambas. Entonces ahí sí se discutió bastante, ¿no? Y claro, fue la comisión que más hizo esperar para la plenaria final, ¿no? Algo un poco anecdótico porque normalmente la comisión con donde hay más discusión y la que más tarda en terminar sus resoluciones es la comisión política. En este caso no fue así, ¿no? Fue una de las que terminaron primero, ¿no? Junto con otras. Entonces eso muestra un poco el carácter de la discusión de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Em, Vamos con los hechos más importantes entonces, ¿no? El informe de Huarachi, ¿no? Aquí resalta, bueno, en general trataron de posicionarse respecto a que fueron parte de los procesos importantes en el país, como parte del informe que además no lo empezó dando él, sino se dio la palabra a un compañero como para tratar de medir un poco cómo estaba la audiencia, qué tanto problema iba a haber, y al no haber mucha reacción tomó directamente ya la palabra Guarachi, ¿no? Em, el informe comenzó prácticamente señalando, incluso destacando la participación de la COP en 2019, ¿no? Que muestra también el distanciamiento de los trabajadores frente al MAS y al mismo Evo Morales, ¿no? Y más o menos como señalando de que se hizo lo que se tenía que hacer y que fue algo correcto incluso, ¿no? El hecho de que Guarache haya llamado y haya pedido que Evo Morales renuncie, ¿no? Algo de lo que después bueno, de una u otra forma, como que trataron de reacomodarse, ¿no? Manteniendo una estrecha relación con el MAS y todo, pero claro, de una forma muy, muy oportunista, ¿no? Entonces fue interesante
los juegos que trataban de hacer más o menos manteniendo esa situación y defendiendo su participación y apoyo al gobierno del MAS, en el marco de que Guarachi también haya pedido la renuncia de Evo Morales, ¿no? Entonces eso fue muy, muy emblemático. Y bueno, de ahí una gestión que no tuvo grandes éxitos, entonces trataron de pasar por éxitos o por gestión la aprobación de algunas leyes, ¿no? Leyes que ellos mismos aseguran que tienen muchos problemas para su cumplimiento, ¿no? Que no se cumplen. Pero centralmente el tema de la ley de empresas sociales es uno de los puntos centrales, pero ahí tenemos que ser bastante críticos con esta ley, ¿no? Si bien es correcto que una empresa que esté por quebrar pueda pasar a ser administrada por los trabajadores o empresa social, el problema de eso es de que si esto se hace con empresas que están quebrando, prácticamente recae sobre la responsabilidad de los trabajadores salvar una empresa que ya está muriendo por culpa de los empresarios, ¿no? Entonces es algo muy complicado y como está la ley, no hay un verdadero apoyo del gobierno, ¿no? En realidad este tipo de empresas deberían ser estatizadas y garantizar su funcionamiento desde el Estado en el marco de una planificación estatal general. Eh, pero bueno, se lo muestra como un gran éxito esta ley, que ya tuvo varios problemas, ¿no? En varios sectores donde se aplicó y como es lógico, ¿no? Una empresa en las peores condiciones, ya quebrando con el boicot de la patronal, difícilmente sale adelante bajo el control de los trabajadores, ¿no? Eh, pero bueno, eso se muestra como uno de los logros entre, bueno, otros hechos como que legalmente, digamos, hay el respeto a los derechos sindicales, etcétera, cuando en los hechos no vemos nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, un informe bastante que no deja, o sea, lo que fue la gestión de Guarachi, ¿no? Nada muy de a favor de las bases y todo, digamos, bastante burocrático de trabajo y negociación directo con el gobierno y participación directa en las actividades del gobierno, ¿no? Hubiera sido muy interesante, por ejemplo, debatir por qué no hicieron nada más allá de señalar y no se movilizaron, por ejemplo, por el tema del control de las divisas ante el aumento del dólar, ¿no? No se dijo nada de eso en el informe. De igual forma, el tema de cómo la dirección de la COP se movilizó para exigir la aprobación de los créditos, ¿no? Que exigía el gobierno de Arce, que finalmente no lo logró, pero es complicado que la Central Obrera Boliviana se haya prestado a la dirigencia, ¿no? A una medida de este tipo de apoyo a un gobierno para el endeudamiento de las futuras generaciones del país, ¿no? eh, bueno, no le dejaron prestarse ese dinero a Arce y obviamente ahora los postulantes y sobre todo Tuto a la cabeza quiere continuar esa política prestándose dinero, ¿no? Entonces va a ser continuidad del gobierno de Arce, pero el caso es salir, ¿no? Pero bueno, entonces eso en general del informe de Guarachi y hubo algunos intentos de una compañera sobre todo que realmente exigió la palabra y bueno, no le dieron y le hicieron callar finalmente y se pasó directamente a la votación, ¿no? Una votación donde hubo una línea clara de aprobar el informe de Guarachi por mayoría. Sin embargo, alrededor de un 40% de los asistentes al Congreso silbaron y votaron en contra, ¿no? Habría que incluso analizar, porque no se hizo un conteo general de los votos y se votó así en masa, sin tomar en cuenta quiénes sean titulares, invitados, etcétera, ¿no? Y obviamente Guarachi fue con un grupo de gente afín a él, ¿no? Que una vez que se aprobó su informe se salieron todos juntos, ¿no? Pero bueno, fue importante ver esto, que pese, digamos, a todo el aparateo que hizo, ofreció que iba a dar presentes a todos los asistentes al Congreso, mochilas, creo que hasta chamarras, dijo. Se aprobó aproximadamente un 60-40, ¿no? Donde fue la parte central de los asistentes los que votaron a favor y en general las partes laterales, lo que estaba en las graderías, silbó bastante y rechazó en general este informe de Guarachi, en general la presencia de Guarachi, ¿no? Los sectores principalmente que aprobaron fueron petroleros, constructores, algunos mineros y igual una parte importante de los fabriles, ¿no? Que aprobó el informe de Guarachi. Sin embargo, y como después se vio en las comisiones, si bien se le aprobó ese informe, en las comisiones, bueno, ya empezó el cuestionamiento más fuerte y de igual forma, ¿no? Sin mayores discusiones, se pasó a, bueno, a que se tiene que hacer un control y una fiscalización del informe económico de la directiva saliente en general
Esto en la Comisión Económica y de la misma forma en la Comisión Orgánica se está pasando a Huarachi y compañía al Tribunal Disciplinario, ¿no? Por faltas al sindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, si bien se aprobó su informe, igual en otros espacios, no tan vistosos como fue la votación del informe, igual continúa el rechazo hacia lo que significa Huarachi, ¿no? Bueno, ese fue un hecho importante. Después, y bueno, y esto revisando las imágenes también, se lo alzó en hombros a Huarachi, pero si se ve la imagen más de cerca, fueron dos personas las que lo alzaron en hombros, ¿no? Y gente alrededor que miraba más o menos sin saber qué hacer al respecto, ¿no? Pero claro, en el momento en que estaban ahí, después de haber aprobado su informe y con algunos aplausos de sus afines y alguna gente que los rodeaba apoyándolo, ahí aprovecharon dos seguidores de él para alzarlo en hombros y punto, ¿no? De qué sector habrán sido esas dos personas, pero tampoco fue una ovación generalizada, ¿no? Sino realmente una cosa muy del círculo cercano a Huarachi y que no fue compartida por el grueso de los trabajadores, ¿no? Como digo, después fue pasado a la comisión al tribunal y se hará una fiscalización estricta de el informe económico que presentaron, ¿no? Bueno, ese fue un hecho muy importante de la Central Obrera Boliviana, de este Congreso. Salió de esa forma Guarachi, se le aprueba su gestión, algo que era realmente no meritaba. Fue la peor gestión de la Central Obrera Boliviana, la gestión que más violó los estatutos y que violó los principios de la Central Obrera Boliviana. Pero bueno, queda como aprobado, ¿no? Sin mayor discusión, sin mayor trámite, sino básicamente con un informe muy deficiente y una votación directa, ¿no? Y eso fue un poco la dinámica del Congreso, ¿no? Bueno, a partir de eso se atrasó bastante, digamos, bueno, en esta misma instalación de la plenaria, la formación de las comisiones, etcétera. Y cuando ya comienzan a trabajar las comisiones, bueno, la principal comisión política, bueno, recibió en total 6 documentos de las distintas organizaciones de la Central Obrera Boliviana, pero además recibió otros documentos que finalmente no fueron tomados en cuenta. Entre esos documentos está el documento presentado por el Partido de los Trabajadores, que no fue tomado en cuenta. Tampoco se tomó en cuenta, por ejemplo, un documento que presentaron los compañeros del POR, ¿no? Pero que fue firmado y refrendado por la Federación de Maestros de La Paz, ¿no? Del Magisterio Urbano de La Paz, que tampoco fue tomado en cuenta porque había otro documento de la Confederación del Magisterio Urbano. Entonces, de forma burocrática dijeron, como ya está presentando la Confederación, las federaciones ya no tienen el derecho a presentar, ¿no? Es de destacar este hecho de que no se haya permitido la lectura y la defensa de otros documentos, como el del Partido de los Trabajadores e incluso este del Magisterio Urbano de la Paz, porque eso vulnera la democracia sindical y vulnera las tradiciones de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Porque normalmente bueno, históricamente, ¿no? Fueron siempre los partidos los que presentaron, los partidos de izquierda, los partidos que se reivindican de los trabajadores, los que presentaron distintas tesis, distintos documentos a los congresos y en muchos casos estos fueron los que tuvieron respaldo de las distintas organizaciones sindicales. Y bueno, a partir de ese respaldo, incluso previo a los congresos, fue que se aprobaron muchos documentos que venían de una u otra corriente política, ¿no? En este caso es muy importante recordar que, bueno, siempre hubo este tipo de apertura para que sean documentos políticos de las distintas organizaciones, para aportar y para que haya un gran debate y que realmente el documento político de la COP sea un reflejo y lo que realmente los trabajadores necesitan para armarse, ¿no? Otro hecho muy importante es de que en la comisión política dijeron que no podía haber alusiones personales ni se podía levantar nombres, algo igual bastante complicado, más aún en el marco de la situación que se estaba saliendo de una dirección como la de Guarachi, ¿no? Básicamente una medida burocrática para que no haya mayores discusiones sobre Guarachi, ¿no? Y que en la comisión política no pueda salir una resolución en contra de la anterior directiva, ¿no? Esto me parece importante resaltar en el marco de que en los mejores momentos de la Central Obrera Boliviana, incluso con una persona como Lechín a la cabeza, en las discusiones de la comisión política y en documentos directamente presentados, directamente y sin ningún reparo le decían traidor a Lechín, ¿no? Y que Lechín era un traidor. Y Lechín, muy hábil político, dejaba que se lean eso y después él refutaba esos congresos y lograba apoyarse en una mayoría para ganar, ¿no? Pero llevaba adelante esa discusión. Actualmente
notoriamente un nivel de discusión mucho más bajo en nuestra central obrera boliviana, y eso permite que se pueda dar este tipo de situaciones donde no se hace la discusión, ¿no? Y como tal, se leyeron los documentos, presentó su documento el magisterio urbano, como se señaló, presentaron un documento también compañeros de salud. Si mal no recuerdo, los compañeros ferroviarios también presentaron otro documento, pero bueno, los dos documentos principales que llevaron a la mayor discusión fueron el documento de los mineros y de los fabriles. No, destacar que los fabriles incluso hicieron una presentación en diapositivas muy vistosa al respecto. Los temas centrales de ambos documentos en los que no hay mayor discrepancia, bueno, en el caso de los compañeros mineros pusieron un eje importante en el tema de la jubilación al 100%, que en el caso de los fabriles no estaba tan categórico. Pero además, en ambos documentos está el tema de volver a los principios fundamentales de la Central Obrera Boliviana, ¿no? La lucha, el enfrentamiento a los gobiernos. No dijeron enfrentamiento, ¿no? Pero la resistencia, la independencia política sindical y que de hecho, digamos, una crítica todo el tiempo que estuvo la COP supeditada al gobierno, ¿no? Y en ambos casos, en ambos documentos, que finalmente fueron puestos en votación, se planteó el tema de la necesidad de construir un instrumento político en el caso de los mineros o de un proyecto político en el caso de los fabriles, haciendo clara referencia al Partido de los Trabajadores y como tal, cuando se hizo la defensa de los documentos por parte de los distintos trabajadores, hubo la mención al Partido de los Trabajadores, ¿no? Incluso el tema, una suerte de condena al hecho de que la COB haya dejado de lado ese proyecto que era tan importante para los trabajadores, ¿no? Haciendo referencia también al banner del Partido de los Trabajadores que estaba ahí, ¿no? Como parte del Congreso, como parte de todos los banners de las distintas organizaciones que estaban distribuidos por todo el Coliseo. Entonces, destacar, ¿no? Que hubo la presencia del Partido de los Trabajadores, se lo mencionó, es parte de la conciencia ya del pueblo trabajador, de todos los trabajadores del país, junto con la tesis de Puracayo, el plantear actualmente el Partido de los Trabajadores como una necesidad central, eh, que tengan los trabajadores su propio partido, ¿no? Es muy importante ver eso. Y bueno, en general hubo esos principales acuerdos entre el documento de los mineros y el documento de los fabriles. Em, Sin embargo, pese a esto, hubo una discusión y fue una de las principales discusiones que se dio en el Congreso, que derivó, digamos, incluso en enfrentamiento, no llegó a ser totalmente físico, pero casi, entre mineros y fabriles, por la aprobación de este documento. Lo que pasa es de que continuando con este tipo de metodología, donde se aprueba sin discusión el informe de Guarachi, se excluye sin discusión documentos de otras corrientes presentados al Congreso, bueno, la presidencia de la Comisión Política, un compañero minero, trató de aprobar sin discusión el documento minero, ¿no? Entonces se hizo la votación de quienes apoyaban el documento de los fabriles, se contó minuciosamente todos los votos y después se hizo la votación del documento de los mineros y no se hizo el conteo de los votos, ¿no? Esto generó una oleada de reclamos por parte de los fabriles y finalmente se tuvo que hacer una nueva votación, pero bueno, sacando a todas las personas del Coliseo y entrando una a una las personas al Coliseo con sus credenciales para hacer la votación, ¿no? Con sus credenciales de delegados titulares y que estén anotados, que se han adscrito a la comisión política, ¿no? El resultado de esta votación finalmente fue que ganó el documento de los compañeros fabriles. Y de esa forma, bueno, si bien, digamos, a nivel del contenido no hay grandes diferencias entre los dos documentos, sí me parece importante destacar que acá en esta discusión hubo un rechazo, ¿no? A estos métodos burocráticos, si bien, digamos, por un tema un poco circunstancial, que es el tema del sector, ¿no? O sea, la pelea por el documento del sector de los fabriles, que eso fue lo que movilizó a los compañeros fabriles a oponerse a esta decisión de la presidencia de la comisión política. Sí hay de hecho este tema de que se tienen que hacer discusiones, que no se puede aprobar así porque sí las cosas, ¿no? Sobre todo afectando a uno de los sectores centrales de la Central Obrera Boliviana. Me parece un hecho histórico en general, poco anecdótico, que se ha aprobado
documento de los Fabriles, porque históricamente, hasta donde tengo conocimiento, siempre se han aprobado los documentos de una u otra sección de los mineros. Por lo general, el documento político fue la carta de presentación del dirigente de la Central Obrera Boliviana y muchas veces se presentaban varios documentos por parte de los mineros y el documento que salía ganador era el que reflejaba quién iba a ser el siguiente secretario ejecutivo de la COP, ¿no? En este caso fue muy interesante porque no fue tal y ganaron los Fabriles y el documento político finalmente aprobado en la comisión política y que después fue de la misma forma aprobado en la plenaria fue el documento de los Fabriles, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar en detalle este documento, pero en términos generales es la defensa de las distintas instancias eh, de los derechos laborales, de las distintas instancias de los trabajadores, la defensa, bueno, de varios aspectos, eh, el reconocimiento y el recuperar la tradición de los documentos históricos de la Central Obrera Boliviana, desde la tesis de Pulacayo, las tesis socialistas de la COB en los años 70 hacen referencia al documento de la Choglia, que incluso habla de la lucha armada, muy importante todo esto, y terminan concluyendo con la necesidad de un proyecto político de los trabajadores, que es la forma en que los fabriles también hacen referencia a lo que en su momento tomó cuerpo como Partido de los Trabajadores, ¿no? Ese fue finalmente el documento político aprobado, bueno, de la forma en que se señaló, y señalando esto, ¿no? Que bueno, hay un pequeño cambio, digamos, ocasional, quizás anecdótico, pero que también muestra este deseo de que ya dejen de discutirse las formas de manera tan burocrática y que pase a haber una mayor discusión en la aprobación del documento Fabril, ¿no? Bien, hubo grandes discusiones en la comisión orgánica, como dije, sobre todo por el paralelismo. En la comisión económica también se habla del tema de la jubilación y la necesidad de una jubilación digna. Bueno, y hubo los informes de las otras comisiones, ¿no? Y de esa forma se llega a la instalación de la plenaria, donde se dan lectura a las distintas, distintos informes de las comisiones. Y antes, bueno, después del documento político y de la aprobación del documento político, se da paso a la lectura de algunas resoluciones expresas, ¿no? En este caso, quiero destacar la resolución expresa que se presentó bueno, que presentamos, ¿no? Que mi persona hizo llegar como parte de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina y donde la plenaria de la Central Obrera Boliviana apoya el respaldo a la lucha del pueblo palestino, el repudio a Israel y bueno, el llamamiento a que realmente se puedan romper todos los vínculos económicos, sociales, culturales, académicos con Israel y que los distintos sectores de la Central Obrera Boliviana también puedan ser parte de las distintas acciones y actividades en apoyo a Palestina, ¿no? Una resolución muy importante y claro, como no hubo tanta discusión en las distintas comisiones y en los distintos momentos importantes, ahí ingresaron algunas resoluciones también de ese sentido, ¿no? Distintos llamamientos también del magisterio, de otros sectores, defensa de la salud pública. Y también aquí hubo discursos muy importantes de otros temas que no se plantearon, ¿no? En el caso, bueno, hubo dos discursos muy importantes por parte de la Federación de Mineros y de la Confederación de Fabriles. En el caso de la Federación de Mineros hizo mucha mención al tema de la segunda vuelta electoral y el repudio a los candidatos neoliberales, ¿no? En el caso de la Confederación de Fabriles, quiero recalcar también un llamamiento que hizo que la Central Obrera Boliviana se movilice apenas se constituya ya y ocupen el espacio, los cargos, el nuevo CEN de la COBE, el nuevo Comité Ejecutivo, hay una movilización en rechazo a todos los problemas económicos que están cargando sobre el pueblo trabajador, ¿no? Tema de la canasta familiar, la escasez de gasolina, la devaluación, etcétera, ¿no? Entonces esperemos de que el nuevo CEN de la COP realmente ejecute esta movilización y que haya una movilización que realmente muestre que la Central Obrera Boliviana está en pie de lucha frente a los planes de ajuste del nuevo gobierno que se viene, ¿no? El nuevo ejecutivo que fue electo después de esto es el compañero Argollo, Mario Argollo, de Guanuni. En la Comisión Política es un discurso muy bueno, incluso mencionó al Partido de los Trabajadores en determinado momento. Y finalmente declaró después del Congreso, después de su elección, que la Central Obrera Boliviana va a estar atenta y va a estar en pie de lucha frente y defendiendo los derechos de los trabajadores frente a cualquier gobierno que salga, ¿no? Y esas fueron declaraciones muy importantes.
Y bueno, el resto del comité ejecutivo está compuesto por otros compañeros mineros, compañeros fabriles, compañeros gráficos, petroleros, del magisterio, constructores, campesinos, de otros sectores también, ¿no? Y de esa forma concluyó el Congreso de la Central Obrera Boliviana. Es necesario discutir, como verán, uno de los hechos que señalo en el informe, esta toma de decisiones burocráticas, ¿no? Que tiene que ver también con la debilidad política de, bueno, de la COP en general, ¿no? Y esto pasa por algo que también se dijeron en los documentos, ¿no? Se necesita mayor formación político-sindical de las nuevas generaciones, eh, la construcción, la formación de cuadros revolucionarios, cuadros sindicales que tengan bastante formación, eso es muy necesario y está reconocido por los principales documentos presentados a la COP. Tenemos que tomar en cuenta esto y a partir de esto la necesidad de que realmente se pueda abrir una mayor discusión y que haya una discusión además abierta ante las bases y que realmente sean los trabajadores de base los que puedan decidir, formarse, tener opinión sobre todos estos hechos importantes y que realmente se apoderen y se apropien de su central obrera boliviana, ¿no? En este caso, digamos, fue y se nota, digamos, una tendencia muy burocrática que fue producto, bueno, de todos los años de neoliberalismo y también de los años del MAS, que se fue, bueno, fue haciéndose método de la central obrera boliviana, ¿no? Cada vez un poco más. Entonces, tiene que cambiar eso es muy necesario, más aún de cara a los retos que tiene la central obrera boliviana hoy en día, ¿no? El mismo hecho de que el Congreso lo hayan realizado en Cobija, con grandes dificultades para varios sectores en llegar a este evento, probablemente muchos incluso no llegaron. A la inauguración se notó un poco más vacío el Congreso de lo que normalmente suele ser. Después parece que fueron llegando días atrasados varias delegaciones, pero eso no es correcto, ¿no? Porque además un Congreso donde se está viviendo una crisis política tan fuerte en el país, una crisis económica, amerita una respuesta contundente de los trabajadores y amerita una amplia discusión de qué realmente vamos a hacer los trabajadores frente a eso, ¿no? Eso lastimosamente no hubo en el Congreso, no hubo una discusión profunda, no hubo una discusión general de la coyuntura, todo se lo pasó muy de forma burocrática, de forma muy formal, ¿no? Se defiende el documento, se vota y ya está, ¿no? Casi como un remedio de un parlamentarismo, bueno, bastante burocrático igual, ¿no? Entonces es importante recuperar una democracia de los trabajadores mucho más profunda, con mayor debate, con crítica y autocrítica, que también fue una mención muy importante en los distintos documentos. Claro, en general primaron muchas menciones, si quieren, de costado a lo que fue la gestión de Guarachi, a la necesidad de cambio, de transformación de la central obrera boliviana, de que no podemos seguir como estábamos, pero así, de forma indirecta, ¿no? Sin decir de frente que Guarachi estuvo mal, ¿no? Que Guarachi hizo mal las cosas, y no solo Guarachi, ¿no? Sino todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Bueno, esa discusión no hubo directamente en el Congreso, se la rehuyó, pero se expresó por otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso como un primer balance del Congreso de la Central Obrera Boliviana. Iremos conversando, discutiendo también con distintos compañeros y la importancia de realmente, bueno, pelear para que la Central Obrera Boliviana y este nuevo CEN de la Central Obrera Boliviana pueda responder y pueda realmente, como se dijo, ¿no? Llevar adelante un cambio en la COP, de volver a la COP a las bases, de volver a que la COP pelee por los intereses del pueblo trabajador y nosotros desde el Partido de los Trabajadores bregamos por eso. Esperemos incluso que la Central Obrera Boliviana pueda volver a retomar el proyecto del Partido de los Trabajadores y dar ese impulso que realmente necesitamos hoy en día, ¿no? De cara a un posible gobierno que está entrando débil, como ya lo hemos visto, ahorita hablaremos un poco de eso, y que puede ser derrotado, y al ser derrotado amerita que los trabajadores tengamos nuestra propia alternativa, ¿no? Bueno, eso, compañeros y compañeras, sobre el informe del Congreso de la COP. No sé, Miguel, si quieren ampliar algo, igual seguramente seguiremos hablando del tema en los próximos programas. Sí, no, bueno, es muy importante el informe y evidentemente grandes contradicciones, pero bueno, de alguna manera fue un avance, ¿no es cierto? Tener ahora un documento político que plantea cosas positivas de lucha y también de construir una alternativa de trabajadores. Eso nos da obviamente un argumento para llegar a la base, para exigir que se cumplan estas cosas.
Eh, y bueno, es un proceso de recuperación de organizaciones, que obviamente no solo la COP, casi todas las organizaciones están con problemas, este, y que hay que recuperarla, y sobre todo recuperar la unidad para la lucha, porque ese es el punto que se viene. Lo que hablábamos antes de Perú y Ecuador, en Bolivia va a ser probablemente peor. Es decir, por los problemas económicos graves que también tiene Bolivia, que se tienden a agravar. Entonces, eh, recuperarlo, el instrumento de la COB y las organizaciones sindicales, es muy importante para la capacidad y fuerza de lucha de la clase trabajadora. Y por supuesto también para la construcción de una alternativa política, porque vienen dos gobiernos, un gobierno de derecha, sea cual sea el que gana, que además casi seguro después se juntan de alguna manera por sus políticas que son parecidas, reaccionarias, y hay que enfrentar eso, hay que enfrentar el saqueo del país, la entrega de las transnacionales, la entrega del agronegocio, todo eso que ya viene de antes, pero que va a continuar. Y es fundamental recuperar las organizaciones para enfrentar eso, porque, y también la alternativa política. Eso quería agregar. Muy bien, Miguel, gracias. Bueno, pasemos al último punto entonces, ¿no? La próxima semana ya es las elecciones, segunda vuelta. Siguen Así Tuto es. y Paz enfrentándose. Además, sus vices, ¿no? Que causaron bastante repercusión. Bueno, como tú decías, ¿no? De forma general, es importante señalar cómo ambas candidaturas solo expresan políticas de ajuste a los trabajadores, ¿no? En el caso de Tuto, directamente, ¿no? Hablando de privatizaciones, en su momento dijo que ya no iba a haber bonos, etcétera. En el caso de Paz, de forma mucho más ambigua, sin tratar de comprometerse, siendo cosas como que vamos a auditar las empresas para ver cuáles se privatizan y cuáles no, vamos a evaluar también la viabilidad económica de los bonos, para ver cuáles siguen, cuáles no, cuáles incluso se implementan, ¿no? A partir de lo que dijo su vice, ¿no? Lara, que prometió bonos, ¿no? Eh, El resultado de la primera vuelta me parece muy importante, bueno, además de la debacle del MAS, el golpe profundo que recibió la derecha, sobre todo Tuto en general, que les hicieron bajar el programa, ¿no? Y eso se lo Claro. demuestra en el tema de que después Tuto aparece diciendo, bueno, vamos a ver, algún bono tal vez se tiene que quedar, ¿no? Que son necesarios, y el tema de, bueno, una serie de cuestiones un poco más demagógicas, ¿no? La ampliación de créditos, reducción de impuestos a algunos sectores populares, ¿no? Que de hecho ya están en su plan rebajar impuestos a los grandes empresarios, ¿no? Eh, pero incluso en lo simbólico, ¿no? Porque sabemos, bueno, está evidente, ¿no? Por ejemplo, lo de todo el tema de el, todo el tema de el racismo y los tweets racistas por parte de JP, el vice de Tuto. Entonces, queda evidente, ¿no? El proyecto general racista de Tuto Quiroga. En gran medida yo también diría de paz, ¿no? Un poco más matizado de la misma forma, pero en ese marco de ese proyecto tan racista, después los estamos viendo haciendo esfuerzos para vincularse con sectores populares, algo que no hicieron en la primera vuelta, porque no lo veían necesario, no la vieron, digamos, pero la paliza, el golpe fuerte que se les dio en la primera vuelta, hace que, bueno, lo veamos usando poncho, haciéndose, bueno, comprando algún dirigente indígena campesino para que le presten, le piden un poncho rojo a los dos, tanto a Tuto como a su vice, el uso de la huipala que tanto despreciaron. Entonces muestra cómo de una u otra forma bajan su discurso, bajan su programa de derecha radical para eh, tratar de ganarse algunos votos, ¿no?
Entonces, bueno, muy importante verlo esto de esa forma. Y bueno, en el caso de Paz, bueno, similar, ¿no? Siguen con esa campaña, digamos, tratando de mostrarse mucho más vinculados al pueblo trabajador. Pero bueno, es pura demagogia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. No se puede esperar de ninguno de ellos nada bueno, ¿no? Pero sí me parece recalcar esto, ¿no? ¿Por qué es importante recalcar esto? En el sentido de que bajan su programa, tratan de verse más populares de lo que realmente son, por el hecho de que han sido derrotados en el hecho por toda la situación política del país, porque el pueblo trabajador boliviano no acepta que cualquier racista pueda ingresar así libremente. Y en ese marco tienen que ajustar su programa, tienen que reducir un poco esta situación y están entrando de una forma mucho más débil de lo que querían entrar, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, si van a entrar de forma más débil, o sea, está bien, van a tratar de hacernos el peor de los ajustes, pero ya no tienen la fuerza que hubieran tenido en el caso de una victoria generalizada para ellos en primera vuelta. Entonces, eso nos da pies, nos da fuerza para poder derrotar este ajuste, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta segunda vuelta que tiene que también mostrarse un apoyo fuerte para el voto nulo, para el voto blanco. eh, de hecho, es probable que ante la polarización y todo esto haya incluso una reducción de estos votos. El mismo Evo Morales bajó un poco la cabeza alrededor de esto, sabiendo de que muchos de sus sectores estaban viendo apoyar a uno u otro candidato, un poco más hacia el lado de Paz, pero algunos masistas también de la cúpula incluso aparecieron junto con Tuto, junto con Pablo Velasco, igual negociando espacios de poder. Em, pero lo que tenemos que tener claro es que lo que va a salir después de estas elecciones, bueno, es un gobierno enemigo del pueblo trabajador, un gobierno que va a tratar de ajustarnos, pero al mismo tiempo un gobierno débil, que no va a ser tan fuerte, que no va a tener la posibilidad de ir y aplastarnos y aplicar una política total de ajuste, ¿no? Por lo menos inicialmente. Y en la medida en que realmente hay una resistencia popular muy fuerte que le impida aplicar este ajuste, se lo puede derrotar, ¿no? Y eso es a lo que apostamos, ¿no? Necesitamos la unidad para enfrentar este ajuste, la unidad para luchar contra este ajuste y en la perspectiva de construir una alternativa del pueblo trabajador para decir, bueno, no queremos esto, tenemos nuestra propia alternativa, tenemos propia idea de cómo se tiene que llevar adelante las cosas en el país, que pasa no por ajustar a los trabajadores, sino por ajustar a los oligarcas, a las transnacionales, a los grandes empresarios que en estos días de crisis siguen saqueando el país, siguen enriqueciéndose, siguen garantizando sus grandes ganancias a partir de el uso y abuso del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es en ese marco que llamamos a esta segunda vuelta desde el Partido de los Trabajadores a votar nulo, blanco, a la abstención y en general, sobre todo, a organizarnos y la máxima unidad de acción para luchar frente al gobierno que salga, frente a la política de ajustes que ya nos están amenazando desde la primera vuelta, ya nos fueron amenazando que lo van a realizar y que realmente podemos derrotarlos y tener conciencia de eso. Que podemos y vamos a derrotarlos y eso abre las posibilidades, muchas posibilidades en adelante, ¿no? Y sobre todo ahí lo que tenemos que pensar como trabajadores es que no tenemos que estar esperando que venga algún salvador, Arce, Evos, no. Tenemos que tener una propia alternativa al pueblo trabajador para, eh, una vez derrotado el gobierno ajustador, tener nuestra propia política. Bueno, eso básicamente, compañeros, compañeras. No sé si quieres ampliar algo, Miguel. Sí, estoy de acuerdo, solamente mencionar que ahora, claro, sectores están discutiendo las elecciones subnacionales, eh, y aquí en el caso de Cochabamba hay sectores campesinos que están buscando también hacer una alternativa subnacional, algunas alcaldías, lo cual puede ser positivo, pero siempre y cuando, claro, eh, estar totalmente separado de estos grupos de la derecha, ¿no es cierto? Este, porque toda esta elección fue una trampa electoral, se prohibió los partidos, se prohibió las unidades indígenas que constitucionalmente podían presentarse, supuestamente,
Y obviamente por la ley electoral casi imposible inscribir un partido de los trabajadores, ¿no es cierto? Este, entonces, los que se inscribieron fueron grupos de derecha y los que funcionaron fueron los partidos tradicionales, eh, muchos casi desaparecidos, pero que, bueno, aparecieron como alternativa, bueno, en el caso de la democracia cristiana, que era, este, que puede ser el que gane finalmente. Entonces, es fundamental construir alternativas a los trabajadores en todos los niveles, como decís vos, Humberto. Eh, Veremos si en algún lugar es posible conseguir siglas para presentar alternativas subnacionales en algunos lugares, pero más allá de eso hay que presentar una alternativa de poder, de decir, bueno, esto no tiene que gobernar más, este, porque están destruyendo el país, están saqueando el país. Es decir, este cambio, que es importante, que claro, ellos lo dicen, ¿no? Que ahora cayó el MAS, que el MAS no. eh, bueno, ¿quién sube? Es decir, los neoliberales, los que quieren continuar una política de extractivismo, de saqueo al país, y bueno, eso es lo que va a pasar, más allá del discurso tramposo que hacen, que no se entiende, pero que básicamente confirma que quieren apoyar a las transnacionales, el agronegocio, las grandes empresas, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Y después, es posible que intenten una coalición de gobierno para poder mantenerse más o menos estables, pero claro, va a depender muchísimo, como decías, Humberto, de la movilización de los trabajadores, que probablemente se dé y que se amplíe. Ojalá la, la nueva dirección de la COP pueda encabezarla, pero más allá de que lo haga o no lo haga, va a surgir por diferentes lugares. Por eso hacía la comparación con Perú o Ecuador, ¿no es cierto? Donde tampoco hay direcciones sindicales unificadas que puedan, pero que la gente está saliendo igual. Entonces, hay que buscar la manera de unir las organizaciones para enfrentar este desastre económico que se viene. Eh, Porque gane quien gane, la devaluación y el aumento de la gasolina, quitarle el subsidio a la gasolina, todo eso es lo que se viene, casi seguro, digamos, no, más allá de que casi hablan poco de eso, pero, pero es su política, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que viene para la gente, un aumento mucho mayor todavía de los precios. Así que bueno, esa resistencia hay que preparar. Eso. Y muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, entonces de esa forma nos preparamos para la siguiente semana y pues agotar nulo, blanco y sobre todo unidad y organización para enfrentar el ajuste del próximo gobierno. Y bueno, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 12 de octubre del 2025. Muy buenas noches a todos los que nos siguen Muy y ya buenas nos noches. encontraremos. Buenas noches, Miguel. Y ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos.